Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí comienza Mirada Financiera, transmitiendo hoy, martes 5 de mayo, desde el edificio corporativo BCI, el piso número 15, donde está su mesa de dinero. Y hoy, acompañada de Nicolás Grech, analista senior de BCI Asset Management. ¿Cómo estás, Nicolás? Bienvenido. Muchas gracias. Bien, ¿y tú, Paulina? No habías venido a la radio, hemos tenido oportunidad de estar el año pasado. El año pasado, sí. Este año, primera vez. Primera vez y con noticias bien interesantes a nivel local. Tenemos el IMASEC que sorprendió al mercado, un 1,6%, se esperaba un 1%. Cerramos, ¿no es cierto?, los primeros 3 meses del año con un 2,2% de crecimiento. Y a nivel internacional también tenemos cifras bastante buenas con respecto a Europa. Vamos a estar analizando cada uno de los mercados, pero antes lo que ustedes están esperando a esta hora, cómo se han comportado las bolsas a lo largo del mundo. Partimos con el Nikkei de Japón, que avanzó un 0,06, el Hang Seng de Hong Kong abajo un 1,31 y Shanghái bien abajo, un 3,99%. ¿Qué habrá pasado en China? ¿Tendrá que ver con los datos que se dieron ayer del el PMI que entrega HSBC, que fue totalmente distinto al que entregó la cifra oficial del gobierno? Eso es un poco, y también hay noticias de que se venían mayores IPOs, es decir, empresas que están hablando sobre abrirse en bolsa después de este alto crecimiento que ha tenido la bolsa china. Recordemos, en el año lleva un alza de 30%, incluyendo la caída de anoche. Entonces, varias empresas se querían abrir, entonces eso es mayor como oferta y también menor demanda. Entonces ahí es una de las razones que se explica esta caída. Y también es que se está hablando sobre aplicar nuevas restricciones a las compras apalancadas que estaban haciendo. Gente que al final, no sé, con $10 compra como si tuviera $100, entonces le iba a aplicar mayores restricciones, y eso pensaban también que podría ser una menor demanda por los papeles chinos. ¿Y eso para prevenir una posible burbuja financiera? Exactamente, son medidas para tomar mayor precaución, disminuir los riesgos. Entonces, por un lado son medidas positivas, pero obviamente le quedan impulso a esta bullante bolsa china que hemos tenido. Exactamente, sobre todo por la unión de la bolsa de Shanghái con la bolsa de Hong Kong. Nos vamos a Europa, tenemos resultados bastante malos, ¿ah? Fíjate qué divertido, tenemos buenos datos del comportamiento de la eurozona, pero sus bolsas están a la baja. Tenemos el FTSE 100 que cerró en un 0,84%, ojo con Gran Bretaña, ojo con las elecciones de David Cameron y, ¿no es cierto?, si gana el elenco conservador, van a pedir un referéndum para el 2017, si se quedan o no en la zona euro. Nos vamos a Francia, el CAC 40 de París a la baja, un 2,12, el DAX alemán un 2,51 a la baja, el IBEX 35 más todavía, un 2,74%. ¿Cómo están las plazas en Estados Unidos? El Dow Jones también a la baja, un 0,3, el Standard & Poor's 500 también baja un 0,6 y Nasdaq más aún, un 1,10%. En Santiago está subiendo el IPSA un 0,43 y el IJPA también aumenta un 0,40%. Un alza tuvo la bolsa de metales de Londres, el precio del cobre 0,76 y llegó a $2,90. ¿Qué pasó con el dólar? Bajó el dólar. Sí. Hoy día se dio esa relación entre aumento del precio del cobre y baja el precio de la divisa. Comprador 6,9,7 y vendedor 6,10,2. Una baja de un 0,4 con respecto al cierre de ayer. Partimos por este IMASEC, ¿te parece, Nicolás? Y vamos a hablar un poco de esta cifra que fue sorprendente para el mercado. Ya hay cuentas alegres que sacan el ministro de Hacienda, algunas declaraciones que hizo en el día de hoy. Pero vámonos a los datos. Estamos hablando que creció el índice de actividad económica, el IMASEC, en marzo un 1,6%, según la cifra que entregó en el día de hoy el Banco Central. La serie desestacionalizada, vamos a explicar un poco qué significa eso, cayó en un 0,3% respecto a febrero y creció un 1,2% con respecto a 12 meses. Sabemos que este mes registró un día hábil más que en marzo del 2014 y con este resultado
la actividad económica del país se expandió en un 2,2% en el primer trimestre del año. Fíjate que ahí salen algunas apreciaciones cuando habla el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, y habla sobre el IMASEC. La catástrofe del norte restó 0,6 puntos a la actividad económica. Era uno de los datos que estábamos viendo cómo iba a impactar todo lo que había pasado en el norte de nuestro país en el índice, ¿no es cierto?, de actividad económica. Sí, algunos están, hoy día sala también otros analistas creían que podía ser como un 0,3% y que también que parte del impacto podría traspasarse ahora para el IMASEC de abril, que ahí veríamos como los efectos totales de lo que habría causado, bueno, las lluvias en el norte. Y también en abril vamos a ver lo que ha causado también el volcán en el sur. Fíjate que me llamó la atención algo nada que ver, pero que me imagino que puede tener impacto a nivel económico con todos en el sur del país, que está la industria lechera. Ahí está en el fondo donde se desarrolla. Ayer fue al supermercado y no había leche, descremada, no había leche. Y yo le pregunto al reponedor, ¿qué está pasando? No, señora, me dice que con los problemas que han habido en el sur hay problemas de abastecimiento. Problemas de abastecimiento con respecto a la leche. Eso también, si bien es algo súper doméstico, está reflejando del impacto que puede tener, por ejemplo, en la distribución de la leche a nivel de todo el país. Exactamente, y eso al final son impactos que se llevan a la economía, como lo dices tú. Es un caso que se ve súper doméstico, pero al final eso nos afecta a todos. Y fíjate que lo que tú hablabas de las lluvias del norte, este alud en la zona norte, también es bien interesante cómo puede impactar no solo en el mes de abril, sino que en los meses que vienen, porque hay producciones de uva, producciones de la zona agrícola que se han visto, han tenido un impacto importante en todo lo que es el proceso, en la primera etapa de lo que es la agricultura, ¿no es cierto? La etapa de siembra para poder, ¿no es cierto?, después cosechar ya a fines de año. Exactamente. Y después vamos a tener también el efecto inverso de un mayor crecimiento impulsado por las labores de reconstrucción que se tengan que realizar tanto en el norte como en el sur, que al final eso es mayor actividad de construcción y ayuda para el crecimiento. Nicolás, uno de los factores que nosotros también analizamos en este programa, y quiero preguntarte cuál es tu opinión, cómo lo han visto ustedes, fue el desempleo que recibimos la semana pasada y que fue bastante bajo con respecto a lo que esperaba el mercado. ¿Ustedes tienen algún análisis de por qué se produce este proceso cuando hay una desaceleración económica? Hemos visto, ¿no es cierto?, como índices de la producción han bajado, índices del comercio han bajado y el desempleo se mantiene intacto. Exactamente. Ahí un poco hoy día se está cuestionando quizás cómo está haciendo la encuesta el INE para dar estas cifras, porque como dices tú, es bastante bajo dado el bajo nivel de actividad que tiene el país. Se ha mantenido en un 6,1%, el mercado está esperando un alza a un 6,3%, y también hay un desalineamiento importante respecto a los datos que está entregando la encuesta de desempleo que hace la Universidad de Chile, donde la tasa de desempleo para Santiago la tienen cercano a un 6,8%. Entonces ahí hay como una divergencia en los datos. Entonces, como decía, por un lado se está cuestionando quizás cómo está haciendo esta encuesta el INE, y por otro lado también... ¿Hay un cambio de fórmula? No se sabe todavía, no hay claridad. Entonces quieren saber si es que a lo mejor las preguntas han cambiado algo y por eso no se refleja quizás un mayor desempleo. Y también lo que sí hemos visto es que el crecimiento en el empleo ha estado muy impulsado por lo que es el gobierno. El año pasado cerca de 90.000 empleos se crearon por parte del gobierno, de un total de 126.000 aproximadamente. Entonces ahí vemos el efecto de lo que ha sido este mayor gasto de gobierno, cómo ha impulsado y que al final no refleja la actividad real del país alineado con el mercado laboral. A ti te toca analizar harto todo lo que son los portfolios de inversión de distintos clientes, y me gustaría conocer tu opinión con respecto a las perspectivas que hay dentro del ambiente de inversionistas, sobre todo, por ejemplo, si tenemos esta encuesta que entregó el Banco Central en el día de ayer sobre las percepciones económicas que había sobre nuestro país, y la verdad que el desarrollo de las empresas, si bien había mejorado con respecto al 2014, pero la perspectiva no era muy positiva, era más bien a la baja. Exactamente. Ahí, bueno, hay que hacer un poco de diferencia entre lo que son inversionistas por el lado como de inversiones en acciones, en renta fija, y después
separarlo de lo que son las inversiones del mundo real, que son las mismas empresas que están viendo cuáles son sus proyectos de crecimiento en el país y ven ahí al final cuál es la facilidad para hacer negocios. ¿Y ahí se ha visto mayor decrecimiento? Y ahí es donde se ha visto un mayor impacto. Vemos que el ambiente al final empresarial ve que hoy día las perspectivas para invertir en Chile se han hecho más difíciles, es más caro. Al final hoy día la tasa de descuento que tienen que aplicar a los proyectos es mayor. Entonces hay muchos proyectos que antes eran atractivos que hoy día ya no lo son, y eso implica un menor dinamismo para la economía local. Obviamente, claro, no está todo perdido, Chile va a seguir creciendo, pero sí se ha visto el impacto real de los efectos que han tenido las reformas. ¿Tú crees que eso algo tenga que ver también con la reestructuración que hemos visto en todos los medios de comunicación que está desarrollando la italiana Enel con respecto a Endesa y Energy, que está separando todo lo que son su portafolio de inversión Chile por un lado y el resto de Latinoamérica? Sí, todavía hay como harto de especulación sobre cuáles son las razones de por qué lo están haciendo. Unos dicen que puede ser para quitarles como este descuento por holding que tienen algunos de los activos, que al final se paga por administración y se tienen abajo muchos activos que deberían estar generando por sí mismos, y para ordenar así un poco más la casa y tener todos los vehículos más ordenados, dejando así un activo de generación solamente en Chile, que sería Endesa, después otro activo de generación y distribución en Chile, que sería Energy, y después este nuevo activo que se quedaría con el resto de lo que es el resto de los activos de la región latinoamericana, y que por ahí sería como el nuevo vehículo de crecimiento. Entonces, algo puede haber de que estén viendo que hay un menor dinamismo o mayor dificultad para realizar proyectos en Chile respecto al resto de la región. Y otro puede ser simplemente para hacer un traspaso de valor hacia Enel directamente y tener todos los activos de forma más directa, que esto ya lo habían realizado por un lado sacando a Energy de que reportara a Endesa España y lo dejaron directamente a Enel. Bueno, eso es lo que sucede con empresas, ¿no es cierto?, de la generación y empresas del IPSA. ¿Ustedes han hecho una evaluación de cuáles son las perspectivas que van a tener este año? El IPSA ha rentado bastante bien durante este 2015, creo que lleva un 7-8%. Exactamente. El año pasado fue un pésimo año, casi plano estuvo el IPSA. ¿Cómo ven ustedes? Tú me dijiste también que dentro del ítem inversión hay un freno dentro de la inversión en las empresas chilenas con respecto, ¿no es cierto?, a lo que significa en las perspectivas económicas, pero ¿cómo ves tú, cuál es la evaluación que ustedes hacen de estas empresas del IPSA que cambiaron un poco? Hay 2 que salieron y 2 que ingresaron. Sí, bueno, y también un aspecto como a destacar es que hoy día el IPSA ya es mucho menos Chile y es mucho más América Latina. Recordemos que gran parte de las empresas del IPSA no solamente están presentes en Chile, sino también tienen inversiones en Argentina, pero las más atractivas son en Perú, en Colombia, también presencia en Brasil. Entonces hoy día ya no son solamente empresas chilenas, sino que son empresas latinoamericanas. Esto por un lado te afecta porque tienen como un mayor riesgo por estar presente en economías que son más riesgosas, pero también una mayor diversificación por parte de ingresos y estar presente en economías que tienen mejores perspectivas de crecimiento, como son Perú, que igual, aunque esté desacelerándose, todavía se espera en crecimiento que estén por sobre el 4% y sean uno de los países que más crezcan en la región. Bueno, y ahí también hay condiciones competitivas que hemos visto que son mejores a las que tiene nuestro país con respecto a temas tan importantes como las remuneraciones y también temas energéticos. Esta también ha sido una semana como bien interesante. Han habido seminarios donde el ministro Máximo Pacheco, a un año de lo que fue su propuesta energética, hace una evaluación. Lo hemos comentado en este programa, Nicolás, que sentimos que estamos un poco al debe con respecto a una mayor agilización en proyectos que son tan importantes para lograr una mayor competitividad a nivel global. Exactamente. Una de las razones por la que se había hecho menos competitivo la actividad minera en Chile era por el alto costo de la energía, que es prácticamente el doble que es en Perú. Incluso algunas veces puede ser mucho más dependiendo cómo esté cambiando el precio marginal. Y por otro lado,
si bien se han hecho avances respecto a destrabar algunos proyectos, lo cual ha sido bueno, se ha hablado sobre la interconexión del SIC con el SINC, entonces esos son avances que son positivos, pero igual hay todavía muchos proyectos que están muy trabados por temas medioambientales, por temas de consultas indígenas, que a veces están ya todo aprobado y nuevamente se les vuelven a cuestionar algunas cosas. Entonces todo ese entrampamiento hace que se vayan demorando, proyectos que ya no se construyeron antes, probablemente hoy día a lo mejor ya están fuera de carpeta. Eso pasó, por ejemplo, con el caso de Punta Alcalde, que estuvo trabado por mucho tiempo, una central de carbón de Endesa, y que ellos dijeron que por el momento no la iban a desarrollar y quedó fuera de los proyectos. Esto afecta, por un lado, que disminuiría los costos de energía para el sistema, y por otro lado también menor actividad, menor desarrollo por parte de construcción y menor empleo en la región del norte. Fíjate que eso es bien interesante, porque tú lo que hablas en el plano energético no es solo una arista la que tiene influencia. Uno podría decir, ¿cuál es el cuello de botella que hay para un mayor desarrollo de los proyectos energéticos? Pero no solo uno, son muchos. La judicialización de los conflictos, la relación con la comunidad, todo el tema de la interconexión, muchas veces también que hacen propuestas públicas y se declaran vacías. ¿Te acuerdas que conversábamos durante el año pasado de estas propuestas que se hacen con respecto a mayores fuentes, no solo de generación, sino que también distribución? Porque aún tenemos, ¿no es cierto?, más de 500 kilómetros en que falta esta interconexión entre el sistema del norte y el sistema del sur, que eso es, si uno lo dice, sería fundamental en un país, ¿no es cierto?, que tiene tantos recursos en el sur y tan pocos en el norte. Sí, y ese es un gran tema, en el fondo, cómo destrabar eso y hacer que el sistema sea más robusto y tener mayor diversificación eléctrica, tanto a nivel de generación hidro como termo, para que ambos sistemas funcionen de mejor manera. Nicolás, esta semana conocemos el IPC. ¿Cuál es la proyección que ustedes tienen? Estamos bien en línea con lo que espera el mercado. El mercado está esperando 0,3% para el mes. El viernes se conoce, ¿no? Exactamente. Y yo creo que todos están bien alineados, los focos de inflación están transando más o menos en eso. Así que es probable que salga entre 0,25 o 0,3. ¿Qué pasa con el dólar? Estaba leyendo hoy día en la mañana un análisis que salió publicado de ustedes en el diario Pulso, si mal no recuerdo, y que habla un poco de esta baja circunstancial que ha tenido el tipo de cambio, porque ya en el segundo semestre, ya a partir de septiembre, cuando se sinceren los datos, ¿no es cierto?, aumente la tasa de política monetaria en Estados Unidos, habría un importante repunte de lo que es la divisa, que lograría llegar, ¿no es cierto?, entre los 6.30 y los 6.50. Claro. Recordamos que el tipo de cambio sobrepasó los 640 pesos por dólar este año. Y después, de los datos del Banco Central, que dijo que no iba a seguir bajando las tasas, o dio a entender eso, y también que un poco... Entonces, con esta como intervención verbal, ahí empezó a apreciarse nuevamente el peso, y también después impactado por una recuperación del precio de los commodities. Como comentabas tú, llegamos a tener el cobre a casi 2.45 y ahora ya estamos hoy día 2.90. Exactamente. Un repunte importante que ha tenido. Eso obviamente le da más fortalecimiento a la moneda local. También han mejorado las perspectivas de la economía, que al final los datos del IMASEC han salido mejor a lo que se ha esperado. Evidencia fue el dato de IMASEC que conocimos hoy. Y por otro lado también los débiles datos de Estados Unidos, que en el fondo han postergado las proyecciones del mercado sobre cuándo podría actuar la Fed. Bueno, vamos a estar hablando de Estados Unidos, vamos a estar hablando de Europa, vamos a viajar por el mundo, Nicolás, pero ahora te invito a que hagamos una pausa. Excelente. Y yo les quiero comentar que BCI Corporate and Investment Banking ofrece soluciones en corretaje de bolsa, Miami Branch, securitizadora, banca privada, sales and trading, finanzas corporativas y asset management a través de un solo ejecutivo de relación. Quédese con nosotros, hay más Mirada Financiera. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, avalado por un banco con más de 75 años de experiencia en el mercado.
BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. Ya estamos de vuelta, seguimos aquí en Mirada Financiera, hoy con Nicolás Greich, él es analista senior de BCI Asset Management. Te invité a viajar, Nicolás. Y pago la deuda. Nos vamos ahora a Europa, porque tenemos datos interesantes de la Comisión Europea, que mejoró ligeramente sus cifras de crecimiento para este año en la zona euro y para la Unión Europea. Fíjate que habla de un crecimiento para este año que sería un 1,5, casi el doble del año pasado, y un 1,9 para el 2016. Yo creo que es interesante ver un poco lo que significa el crecimiento de la zona euro y también sacar algunos puntos negros, como la crisis griega, en todo este contexto de una Europa que parece que se ha transformado en un activo bien interesante. ¿Ustedes lo recomiendan harto? Sí, lo veníamos recomendando ya hace un par de años, que veíamos que habían oportunidades, que Europa está saliendo de esta crisis, está tomando los pasos necesarios para salir adelante, y es una recomendación que ha tenido buenos dividendos. La bolsa del año pasado rentó muy bien, este año también ha tenido un buen desempeño. Se ha dado también lo que se venía conversando de una depreciación del euro. ¿A cuánto está el euro? Hoy día está cercano a 1.12. Está en 1.11.8. Un poquito más alto, de lo que estuvo hace algunas semanas atrás. ¿Te acuerdas que estaba a 1.07 con respecto al dólar? Hablamos. Claro, llegó a estar a 1.05 a mediados de marzo y después de eso se ha vuelto a apreciar cercano a un 6%, pero esto también ha estado en línea con lo que ha sido la apreciación general de las monedas. El dólar index, que al final es como una mezcla de las principales monedas internacionales respecto al dólar, se ha apreciado un 5% en lo que desde el bottom que fue ahí a mediados de marzo. Y si nosotros analizamos el caso puntual de las deudas, Nicolás, o sea, de las deudas, de la bolsa, no de las bolsas, de las bolsas en el día de hoy, que lo dijimos al principio del programa, que tuvo una baja bien importante. O sea, estamos hablando del DAX alemán, que bajó, la verdad, más de un 2,5%, el IBEX 35 más de un 2,7%, el CAC 40 de París también un 2,12%. ¿Qué habrá pasado? Y principalmente hoy día yo creo que lo que están viendo los mercados es sobre el impacto que podría tener Grecia. La verdad que las conversaciones ahí que ha tenido Grecia no han sido muy fructíferas. Ellos están ahí haciendo un gallito muy fuerte con el resto de la comunidad europea. Pero finalmente vemos que si bien en el corto plazo Grecia llegara a salir de la zona euro, obviamente impactaría a lo que es Europa, el más perjudicado sería Grecia. Atenas mismo, por ejemplo, en el día de hoy también, cuando entregó la Comisión Europea las cifras sobre la comunidad en general, habló sobre Grecia, degradó considerablemente la situación económica desde que comenzó el año. La mayoría de los indicadores están, fíjate, en rojo. Por ejemplo, el crecimiento para la economía griega debería alcanzar solo un 0,5% del producto durante este año, una marcada contracción, obviamente, con respecto a las previsiones que teníamos en febrero, cuando pronosticó una expansión de un 2,5%. O sea, es casi 3 puntos de diferencia, es mucha diferencia. Sí, se ha deteriorado mucho lo que es la actividad en Grecia. Y como decía, la Comisión Europea, cuando revisó hoy día las cifras al alza en 2 puntos porcentuales para el crecimiento de este año, incluye el efecto que podría ser esta menor actividad en Grecia y una posible salida. Así dice que al final que los efectos que tiene la caída en el precio del petróleo, el QE que ha impuesto el Banco Central Europeo y la depreciación del euro son más positivos que el daño que podría causar Grecia para el resto de la región. ¿Y cuál crees tú que podría ser el impacto económico de un triunfo de David Cameron o de un triunfo de los laboristas en Gran Bretaña? Eso, bueno, el mayor impacto ahí está por ver qué es lo que podría suceder respecto a la salida de Inglaterra de la Comunidad Europea. ¿Te acuerdas que el año pasado se produjo una mini crisis cuando se habló, ¿no es cierto?, este referéndum en Escocia para ver si formaban parte de un país o se disgregaba como un país independiente? Sí. Claro, en un principio se creía que la votación iba a estar muy peleada, pero finalmente no fue así y ganó por amplia mayoría permanecer cercano
permanecer en el Reino Unido. Y hoy día, como decías tú, una de las principales fuerzas que están ahí en debate es si seguimos o no con la Comunidad Europea, porque recordemos que... No tienen la moneda común. Exactamente. En la zona euro ellos no comparten el euro, sino que tienen moneda independiente. Exactamente eso con respecto a Europa. Fíjate que hay algunas noticias que me gustaría comentar contigo con respecto a Australia, que el Banco Central de Australia disminuyó en 25 puntos base la tasa de política monetaria a 2% en línea, obviamente con lo que esperaba el mercado. ¿Por qué hablamos de Australia? Lo hemos dicho en muchas oportunidades en este programa, porque es una economía, si bien mucho más desarrollada como que Chile, es un símil, es como nuestro benchmarking, es decir, como lo que nosotros aspiramos a hacer, porque es una economía que exporta muchos commodities como nuestro país, pero que tiene un nivel de desarrollo bastante más alto. Y siempre estamos mirando qué es lo que está pasando con su tasa de política monetaria, qué pasa con el dólar australiano, cuál es la visión que ustedes tienen de esta baja de tasa, porque obviamente que está mostrando una debilidad en la inversión. Dice, esperan que el consumo privado mantenga su tendencia de recuperación con este recorte de tasa. Claro. Ahí nuevamente, como decías tú, Australia es un país que está muy expuesto a lo que son los commodities, tiene un gran desarrollo de actividad minera del país. Y obviamente con esta depreciación de lo que han sido los precios de los commodities, la actividad se ha visto impactada, no solamente por una menor inversión, sino que también, claro, hay proyectos que hoy día no son económicamente viables, algunas minas cierran, entonces eso nuevamente impacta a la actividad. Y estas son medidas nuevamente que toma el gobierno para reactivar la economía, similares a lo que hizo, o sea, bueno, que toman los bancos centrales, viendo por lo que son, menor inflación, entonces les da espacio para bajar las tasas y de esta manera tratar de reactivar la economía un poco más y llegar a sus targets de inflación. ¿Qué te parece lo que ha pasado durante estos días en Rusia con respecto a esta revalorización del rublo, un aumento importante que ha tenido la bolsa en ese país? ¿Lo ves como algo ocasional? Algo, porque siempre el vaivén que ha tenido la economía rusa es bien interesante. Sí. Bueno, de Rusia siempre se habla que es como uno de los mercados que está siempre barato, algunas veces más barato que otras veces, pero se transa realmente a múltiplos que están muy por debajo del resto de los países. Esto implicado un poco por lo que son las razones políticas, el ambiente de inversión que es más difícil. Y este año principalmente está explicado un poco por lo que ha sido como un rebote técnico, dado que el año pasado se golpeó mucho, y tanto la moneda como los mercados el mercado accionario. Eso con respecto a Rusia, y también me gustaría que profundizáramos un poco, nos fuéramos un poco más al oriente. Nos vamos a China con lo que tú comentabas un poco de estas proyecciones que hay sobre la economía china. Ayer conocimos este PMI preliminar que está en la línea contractiva, el que hace el banco HSBC, distinto, ¿no es cierto?, a lo que... A la cifra oficial. A la cifra oficial, que está dentro de la línea expansiva, 50,9, si mal no recuerdo, y el HSBC habló de un 48,9. Sí. Hay puntos, o sea, hay un diferencial entre el sector privado y el sector público. Algo bien interesante lo que tú dijiste, lo de las OPAs, que esas empresas son, la mayoría de las empresas que se transan en la bolsa de Shanghái son estatales. Exactamente. Y este año, bueno, se está hablando sobre lo que podría ser que se fusionaran muchas de las empresas públicas, un poco para disminuir estos sobrecostos, a veces que tener dos empresas que hacen lo mismo y estén compitiendo por mismos proyectos, entonces competencia como innecesaria y hacerlas más eficientes. Pero son más monopolio, ¿no? Podría ser, sí. Pero al final igual son del mismo dueño, entonces tampoco hay tanta diferencia, pero al final lo que quieren un poco es ordenar la casa. Sí. También con eso se disminuyen los espacios para el pago de coima, en el fondo. Bueno, algo que se usa en China. En China. Y que el nuevo primer ministro ha tratado de combatir. Entonces, por ese lado, esos son algunos de los temas. Y otro lado, como decías tú, con la fusión de las bolsas y esta mayor apertura
para la entrada de capitales extranjeros y también una promoción para que los mismos chinos inviertan en acciones, ha hecho de esta extraordinaria rentabilidad que ha tenido la bolsa china. Bueno, así ha estado el mundo en el día de hoy y lo hemos comentado con Nicolás Greich. Muchas gracias por haberme acompañado. Gracias a ti, Paulina, por la invitación. Y a todos ustedes, los invitamos a seguir en compañía de Radio Infinita. Nosotros nos reencontramos mañana a las 2 de la tarde para dar una nueva mirada financiera. Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentaron Mirada Financiera, el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo.